susceptibilidad de fracturas, convirtiendo obviamente en frágil a la persona. Ah, la osteoporosis puede ser en una clasificación básica, primaria o secundaria. Secundaria, básica, estamos hablando de eh, que en adelante vamos a ver en alguna diapositiva toda la causalidad que puede llevar a osteoporosis, y ahí están secundaria al consumo de algunos fármacos anticonvulsivantes, fenitoína, metotrexate. O sea, hay una serie de fármacos que pudieran generar osteoporosis, sí. Pero además hay toda una miscelánea de patologías metabólicas, endocrinas, de todo tipo que también pueden llevarnos a eso. Así que eso lo vamos a ver en una diapositiva más adelante, pero aquí para temas de clasificación secundaria es eso, y primaria tiene que ver básicamente con la tipo 1 o posmenopáusica y la tipo 2 o senil, considerando además que la tipo 2 senil hablamos estrictamente de personas arriba de 70 años. Eh, Hay un término que tiene que ver básicamente con la severidad cuando se habla de osteoporosis severa. No se habla de osteoporosis severa en función de los valores del T-score o del CT-score de una densitometría, sino que cuando un paciente tiene osteoporosis primaria, tipo 1 o tipo 2, y a esto se agrega una fractura por fragilidad. Fractura por fragilidad, doctores, es aquella que se produce en una persona que tiene una caída a nivel es aquella que se produce a nivel del piso, obviamente, por una caída, una resbalada accidental, un tropezón accidental. Si aquello produce fractura en un paciente con osteoporosis tipo 1 o tipo 2, automáticamente la convierte en osteoporosis severa. Solamente se habla de severidad si es que hay una fractura asociada. Una fractura que no es a nivel, no. Suponer, usted que cae del tercer piso y se lesiona, tiene una fractura de fémur, eso no es una fractura a nivel. Usted está transitando por una calle de Chiclayo y un vehículo lo atropella y le genera una fractura de húmero, eso no es fractura a nivel, eso no es fractura por fragilidad o fractura por caída a nivel. Entonces, dicho esto, a ver, pasamos al siguiente. Aquí hay un concepto, una definición que tiene dos aspectos. La resistencia ósea está generada, doctores, por dos aspectos, la cantidad ósea y la calidad ósea. La determinación de resistencia básicamente está dada en el 70% por la cantidad, que es lo que nos mide la densidad mineral ósea con una densitometría y tiene que ver con la cantidad de calcio mineral. Esto se mide en gramos por centímetro cuadrado. Y el otro aspecto es la calidad ósea, que nos genera el 30% de esta resistencia. La calidad tiene que ver con, como dijimos en la definición, con la microarquitectura, con la velocidad de recambio, la geometría del hueso mismo y la anatomía en sí, que en el densitómetro hay un software incorporado que tiene que ver con el score trabecular óseo, de ahí esas iniciales que ven TBS, que tiene que ver con aquello, es un score de la microarquitectura de las trabéculas del tejido. Entonces, la resistencia ósea, que es un concepto importante para evitar las fracturas, tiene que ver con estos dos aspectos. El pico de masa ósea, doctor, es una diapositiva que no sabía si ponerlo antes o después. He decidido ponerla antes, dado que tiene que ver mucho con la prevención. El ejercicio físico permite alcanzar. A ver, le voy a explicar esta diapositiva. Miren, aquí lo que ven es una gráfica en la cual eh, las personas, el ser humano, va a alcanzar una concentración, un almacén de masa ósea entre el nacimiento y los 25 a 30 años. En esa etapa es donde las personas
básicamente por determinación genética hasta en el 70% y por estilos de vida saludable que tienen que ver con el deporte, con la alimentación, con no utilizar fármacos, vamos a tratar de llegar a una cantidad estimada y óptima de masa ósea entre los 25 y los 30 años. Como les dije, 70% es genético, o sea, hay quienes ya tienen predisposición al nacer y el 30% tiene que ver con, a ver, personas que tal vez en la infancia, que dicen, ahora pues tenemos unos niños caprichosos, que dicen, pues que a mí no me gusta la leche, antes no le des al bebé leche, dale su caprichito. A mí, bueno, el pescado huele mal en la casa, no cocinen pescado, porque además me deja con el mal aliento, entonces no le den pescado a la niña porque es así, es exquisita. Y además, pues que no le gusta, no sé, los lácteos, no, no me gustan los lácteos, no me gusta la soya, la menestra comen los pobres. Ah, no, no, no quiero nada. Ya, ah, ya, genial. ¿Qué quiere la niña? ¿Quiere cereales, yogur, no sé, por ahí su comida rápida? Y los papis de este tiempo, algunos, no todos, aceptan ese tipo de caprichos y además el niño no quiere caminar a la escuela, ponle movilidad. ¿A qué distancia está el colegio? A 4 cuadras, pero ponle movilidad. Increíble. Y cuando vuelve del colegio, se conecta a los aparatos electrónicos y ahí se pone, ese es su deporte. Por lo tanto, lo que tenemos ahí es que se le alinean los astros para que este niño, lamentablemente el 30% que tenía de modificar su antecedente genético, lo vaya a convertir en también 30% de deficiencia. ¿Por qué? Porque lo inverso, lo ideal sería que sea un niño que juega, que hace deporte, que hace, no sé, caminata, que hace danzas, pero que además come sano. Si además este joven tiene alguna patología por la cual requiere corticoides, bueno, el corticoide, doctores, también de alguna manera genera pérdida de masa ósea. Si además este jovencito llega a los 18, 20 y le entra al tabaco, bueno, ya está ya. Otro factor para perder masa ósea. Si además empieza, es bohemio y le entra al alcohol, bueno, otra vez. O sea, como les digo, los estilos de vida saludable podrían modificar ese 30% o fortalecer ese 30% y contrarrestar a la determinación genética que tiene el paciente. Bueno, pues con defectos o sin defectos, las personas llegan a esta edad generando una masa ósea que, como verán, en el varón, doctores, en el varón tiene genéticamente predispuesto a tener una mejor cantidad de densidad mineral que las mujeres. Bueno, ¿qué es lo que ocurre en adelante? Lo que ocurre en adelante es que normalmente, doctores, tiene que haber una pérdida de masa ósea cruzando los 45 a 50 años de 0,5 a 1% por año. Esta pérdida es normal, o sea, no pasa nada. Todos podemos llegar a tener índices de osteoporosis cruzando los 100 años, sí. ¿Y eso que es patológico? No, eso es normal. Entonces, sin embargo, por diferentes motivos pudiera ser que esta velocidad sea mayor y si es mayor a 3% por año, decimos que hay una pérdida de masa ósea, pérdida, a ver, un recambio alto o una pérdida alta, podemos decir, de masa ósea. No, recambio no, pérdida alta de masa ósea. Por otro lado, las mujeres, cuando llegan a los 45 o 50, otros antes, sufren una deprivación hormonal. El tema de la menopausia, hay una pérdida de la función, hipofunción de los ovarios y con ello la caída de los estrógenos, los que participan activamente en el metabolismo del calcio. Por lo tanto, hay quienes empiezan a registrar una pérdida, pero esta pérdida tiene que ser moderada, de manera natural moderada, vale decir, no tiene por qué conducir a osteoporosis. Sin embargo, si esta pérdida no siempre es así. Hay quienes entran en periodo de deprivación o disminución de producción de estrógenos y registran una pérdida acelerada, de manera que trae consigo trae consigo la presentación de osteoporosis antes de. Con quienes han rotado conmigo, han podido ver personas que tienen 51 años, o sea, acaban de cruzar, porque todos los pacientes que cruzan los 50 años, nosotros en el hospital o en el Ministerio de Salud le hacemos un screening de manera que tratamos de prevenir y detectar
la pérdida de masa ósea a tiempo. Y con sus compañeros hemos encontrado, por ejemplo, que hay personas con 51 años que ya registran un T-score de osteoporosis. Y a la inversa, hemos encontrado personas arriba de 65 años que no tienen en absoluto ni siquiera lo más mínimo de sospecha. Tienen un T-score bastante bueno y ello corrobora lo que le acabamos de decir de que genéticamente hay una determinación. Una diapositiva solamente para ver las fases. Aquí tiene que ver la fase de resorción, por ejemplo, donde hay una actividad manifiesta del osteoclasto, la fase de formación, donde el osteoblasto juega un papel importante, y la fase de mineralización, donde el osteocito es el, la célula que más trabaja. Esta es una diapositiva básicamente para ver el tema de la etiopatogenia. Insisto, ustedes lo tienen que ampliar, pero aquí va lo básico. Aquí tenemos enfrente de nosotros un osteoblasto, esto es el estroma. Y bueno, los osteoblastos tienen dos receptores, los receptores de osteoprogesterina y los de RAN ligando. Eh, Estos de acá van a unirse. A ver, lo que tienen acá son a los famosos precursores de osteoclasto. Estos también tienen a ver, estos receptores que se unen, que pertenecen, perdón, a los osteoclastos, son los receptores RAN. Entonces, cuando el RAN se une a la osteoprogesterina, su nombre lo dice, viene de proteger, osteoprogesterina. Cuando el RAN se une a la osteoprogesterina, lo que va a producir es una inhibición en la maduración de estos precursores. No alcanzan la diferenciación, por lo tanto, no hay presencia de osteoclastos, no hay resorción, no hay apoptosis. Inversamente, cuando el RAN ligando se une al RAN, en ese caso sí se activa esta cascada de maduración con la participación, como verán, de estas factor de crecimiento tisular tipo 1, esta interleuquina 1, interleuquina 6, la prostaglandina, el factor de crecimiento transformante beta, que también participa, eh, algunos para más y otros para menos. Entonces, esto es, vuelvo a repetir, cuando se une a la osteoprogesterina se inhibe y cuando se une al RAN se estimula los precursores de osteoclastos, se produce la diferenciación, la maduración y por tanto se genera la resorción. Eso es importante. ¿Por qué? ¿Por qué es importante la etiopatogenia, doctores? Se los digo una y otra vez a sus compañeros. La memoria no sirve mucho. Lo que sirve es el razonar de dónde y por qué. Aquí, si ustedes tienen el conocimiento de esto, van a saber por qué es que un medicamento ingresa y en qué parte de esta cascada ingresa el medicamento, dónde interfiere. ¿Por qué? O sea, ¿por qué se produce la mejoría tomando bifosfonatos? ¿Por qué se produce la mejoría utilizando denosumab, terapia biológica, no lo sé, algún otro tipo de medicamentos, los moduladores selectivos, receptores de estrógenos, el romosozumab? O sea, ¿por qué se produce la mejoría? Entonces, sabiendo la etiopatogenia es que podemos entrar en la comprensión de por qué el tratamiento. Aquí solamente para que ustedes puedan ver que la resorción se produce más lentamente, perdón, demora mucho más. ¿eh? El promedio, que estoy hablando mal. A ver, aquí hay una comparación entre la resorción, que es la destrucción, y la formación del hueso. La destrucción del hueso se produce en tiempo corto, 3 semanas, y la formación tarda 3 meses. Las velocidades no son equivalentes, por lo tanto vamos en pérdida, y eso es lo que también acelera la pérdida de masa ósea. Lo que vemos acá son factores que participan en todo este mecanismo que hemos visto allí en esa diapositiva de la etiopatogenia. Sin embargo, son múltiples, doctores, y aquí están los factores que estimulan la resorción.
Los que inhiben la resorción y aquellos que tienen inhibición en la formación ósea. Aquí los tienen, algunos se repiten, tienen actividad mixta, como la interleuquina 6, me parece, y claro, la interleuquina 6 que está acá como estimulación de la resorción, como inhibición de la formación. Este, si me preguntan, ¿alguno es más importante que el otro? Bueno, no, al final hay que saber todos. ¿Por qué? Porque pronto, hace algún tiempo, eran importantes uno y 6 y solamente se pensaba en ellos y todo da la vuelta en ellos. Sucede que ahora hay tratamientos que interfieren a nivel de factor de necrosis tumoral, a nivel de la esclerostina, o sea, a nivel de la osteoprotegerina. Entonces, ahora se va haciendo necesario tener en cuenta todos estos factores que participan en la etiopatogenia. Una de factores generales. Los factores generales, ya habíamos conversado algo, tiene que ver mucho el estilo de vida, tiene que ver mucho la nutrición, los nutrientes plásticos como las proteínas, los nutrientes energéticos, los oligoelementos como calcio, fósforo y magnesio y la vitamina D3 tienen que ver tienen que ver o intervienen como factores también en esta patología, las hormonas de crecimiento, las hormonas tiroideas, el calcitriol, las paratormonas, los esteroides gonadales, tienen que ver directamente con el metabolismo del calcio, algunos factores de crecimiento, las citoquinas que habíamos hablado, el estilo de vida, el ejercicio, factores genéticos y raciales. Los varones, como vieron en la diapositiva, tienen mucho más resistencia sí, resistencia a desarrollar la enfermedad, más que las mujeres, la raza negra mucho más que la raza blanca o los asiáticos, también hablando de probabilidad de desarrollar la patología. Las manifestaciones clínicas tenemos, a ver, cómo evidenciar o darse cuenta de manera casual de que un paciente puede estar desarrollando osteoporosis. Las fracturas vertebrales, estas no siempre no siempre son sintomáticas. O sea, una persona que sufre una fractura vertebral, doctores, solamente el 30% son sintomáticas, el 70% no, son hallazgos casuales. Nos pueden orientar a que un paciente tenga osteoporosis, sí, porque llega el paciente y de pronto dice que le duele la espalda, le sacamos o tiene un problema respiratorio, ¿no? Llega por un problema respiratorio, le sacamos una placa de los pulmones e indirectamente vemos que una vértebra dorsal ha perdido altura, está colapsado. Y le preguntamos al paciente si tiene dolor y dice, no, no pasa nada, no hay molestia. Bueno, entonces allí corrobora lo que les decía que el 70% son asintomáticas. Las microfracturas que también pueden detectarse allí nos dan una idea de que el paciente pudiera tener osteoporosis, sí. El dolor, no en todos, pero también es un signo que podría orientarnos, porque hay varios diagnósticos diferenciales, hay muchos que pudieran producir dolor en la parte dorsal o lumbar, sí. La pérdida de estatura, sí, esto sí es un poco más sugerente. Recordarán ustedes, uno en la infancia puede recordar, o en la adolescencia, eh, ustedes están cerca todavía de haber estado con sus profesores y ustedes los ven, algunos con una estatura pues, adecuada, son promedio, algunos son altos, pero cuando los vean 20 o 30 años después, probablemente los van a ver como, ¿qué les pasó? ¿Se han achicado? Y sí es cierto, han perdido altura, han perdido estatura, pero la pérdida de estatura, que puede ser natural, algunos centímetros, en algunos puede llegar a ser muy, pero muy manifiesta, arriba de 10 centímetros, que es más que evidente que uno se dé cuenta que el paciente ha perdido estatura. Entonces, eso es sugerente, un signo, una manifestación de osteoporosis. Los colapsos vertebrales, que son unos aplastamientos de vértebras que se encuentran de manera, a veces, como les vuelvo a repetir, como hallazgo casual en las radiografías, también nos indican posibilidad de osteoporosis. Las estructuras pueden ser a nivel de cadera, eh, el 25% corresponden a varones, el 75% a mujeres, y estas fracturas de cadera, doctores, aumentan exponencialmente con la edad. A mayor edad,
cuando un paciente tiene una caída a nivel, vamos, que la cadera es la primordial, la cadera es la favorita. A nivel de columna vertebral, como les dije antes, 70% son asintomáticas, el hallazgo casi siempre es incidental. Antebrazo distal, que son lo que ustedes en algún momento de repente han escuchado, la famosa fractura de Coles, que es radio y cúbito distal pegados a la muñeca, son comunes usualmente más o menos, poco más, poco menos después de la menopausia. Y la fractura de húmero proximal es un poco ya menos frecuente, pero también la hay. Ah, hasta el 20 a 30% de los pacientes, escuchen esto, doctores, miren, esto es un dato bien importante. Hasta 20 a 30% de los pacientes que sufren este tipo de fracturas, miren ustedes, tienen fallecimiento en los siguientes 3 a 6 meses. O sea, esto es una fatalidad. 3 de cada 10 que sufren fractura de cadera van a fallecer en los siguientes 3 a 6 meses. Esto es peor que otro tipo de patologías. Bueno, el estudio EVOS no es muy reciente, pero sigue siendo válido. Hizo un estudio sobre la prevalencia de fracturas vertebrales óseas y determinaron que estaban ubicados básicamente con alta frecuencia entre dorsal 7 y lumbar 2. Encontraron además que el 5% de mujeres eran en mayores de 50 años y 25% en mujeres mayores de 75. Como les dije, a mayor edad, mayor probabilidad de fractura. Más del 20% de estas pacientes terminan con limitaciones o discapacidades para actividades de la vida diaria. Estas imágenes nos permiten ver, por ejemplo, en el gráfico A, vértebras dorsales y lumbares con una altura adecuada. En la figura B podemos ver aquí, esta es la última dorsal, que la vemos con una altura posterior normal, la altura media disminuida, la anterior también, lo cual nos indica que hay un colapso o fractura. Es una fractura vertebral realmente. Y además, en la figura C, lo que podemos ver ya no es una, sino cuatro imágenes muy claritas. La segunda es mucho más sugerente, ¿no es cierto? Es una pérdida de la altura bastante notable en la altura anterior. Acá también, ¿sí? Ustedes cuando tengan alguna duda, lo que tienen que hacer es comparar con las otras que sí están normales, pues no comparan con esta de acá y dicen, bueno, definitivamente acá hay una pérdida de altura, esto es una fractura vertebral. Y esto es un método semicuantitativo rápido para que puedan más o menos ubicar. Ustedes tienen una radiografía, tienen que referir al paciente, no saben cómo describirlo. Bueno, pueden poner aquello, ¿no es cierto? Eh, por ejemplo, es normal grado cero cuando todas las alturas están conservadas, pero cuando las alturas empiezan a fallar, podemos clasificarlo en leve, moderado o severo, o grado uno, 2 y 3, dependiendo si hay una deformidad o una pérdida de altura del 20 al 25%, del 25 al 40% si es moderada, y severa arriba del 40% de pérdida de altura. Las manifestaciones clínicas de las fracturas vertebrales, como les dije, se manifiesta porque el paciente empieza a presentar deformación espinal, que tiene que ver, a ver, básicamente lo más común son las hipercifosis, dado que la vértebra al perder altura se comporta como una cuña, va a generar el aumento de la cifosis. La cifosis es la curvatura natural a nivel dorsal, doctores, todo la tenemos. Hoy día me parece que hemos visto con quién. Ah, no, esto fue en la parte privada. Una columna de un ingeniero que se miró su columna y se soltó una carcajada porque no tiene la curvatura nacional, curvatura natural que debería haber. En este caso, bueno, cuando no hay la curvatura, más o menos lo que uno empieza a deducir es que hay una contractura muscular. Pero cuando la curvatura está incrementada, como en este caso una hipercifosis, es sugerente de fractura vertebral ósea. Además, la disminución de estatura, ya lo habíamos hablado, y aquí hay algo adicional, que es la disminución de la distancia entre el reborde costal y la cresta ilíaca. Espero que me estén siguiendo, esto es anatomía básicas. El reborde costal, doctores, y la distancia hacia la cresta ilíaca debería ser pues, que normal si es que no hay ninguna alteración en las vértebras, pero si es que hay
colapso o fractura en L1, L2, vamos a tener una disminución de esa altura, de esa distancia. Pero además, si las afectadas son las vértebras dorsales, de 7, de 8, de 9, de 10, de 11, de 12, entonces lo que vamos a tener es que el paciente empieza a tener una afectación en la inspiración, tiene una deficiencia, un trastorno con un patrón restrictivo respiratorio que le impide la inspiración. Es una afectación global de la caja torácica y eso, insisto, a veces el paciente va al médico general, lo termina enviando al neumólogo y no se ha percatado que el paciente tiene colapsos vertebrales dorsales. Ahora con sus colegas, con sus compañeros hemos visto, bueno, ahora no, todos los días en toda la clase vemos como los errores de referencia de los médicos generales de la periferia. Y todo porque básicamente no hay un conocimiento o ya olvidaron la anatomía, ya olvidaron las cuestiones básicas que aprendieron y pues hacen unas referencias que nos producen, que nos llaman la atención. ¿No? O sea, que uno no acepta que alguien vaya a estudiar 6, 7, 8, 9 años medicina, haga serums, haga internado y termino haciendo una referencia, pero que francamente yo digo que en algún momento hay que retirar al médico general y poner ahí a un vigilante, porque tal vez lo haga mejor, porque ni siquiera le piden un examen básico o hacen un examen. Yo no digo que todos, pero hemos visto con los doctores más de uno cometiendo esos errores. Y esto es una diapo solamente para ver, esto es un estudio donde determinan la incidencia por edad y por sexo de las fracturas en cadera, en vértebra. Y aquí pueden ver, por ejemplo, que en las mujeres son mucho más manifiestos los datos, la incidencia de fracturas que en los varones. El diagnóstico diferencial, aquí hay algunas patologías neoplásicas como el mieloma múltiple, la enfermedad de Waldenström, las metástasis óseas también nos pueden confundir, la enfermedad de Payet, que tiene un tratamiento parecido a la osteoporosis, no igual, pero vamos que también puede confundirnos, la osteomalacia. Algunos angiomas vertebrales, según la ubicación, también nos pueden llevar a una sospecha. Bueno, doctores, no vamos a desarrollar esto, yo supongo que se toman un tiempo y averiguan esas patologías para que tengan una idea de por qué la asociación. El diagnóstico se puede hacer, un diagnóstico clínico de osteoporosis, en presencia de fractura por fragilidad, nos lleva a la sospecha. Hoy día me parece, con sus compañeras estábamos, si no me equivoco, no lo sé, creo que mi memoria a veces me falla, pero bueno, teníamos una paciente arriba de 60 años, me parece, que tuvo una caída de espaldas. Es una señora con una índice de masa corporal arriba de 27, 28, 30 tal vez, y pues que sufrió fractura de tres vértebras. En dos de ellas eran menores, pero en una que creo que era la de 12 si mal no recuerdo, tenía una fractura, un colapso vertebral notable. eh, Había sido sometido, me parece, a una cirugía, hasta donde entendí, y los cirujanos lo envían porque se sufrió una caída a nivel, que ha tenido una fractura, una triple fractura vertebral. La sospecha de que tenga osteoporosis era alta, así que le habían hecho una densitometría en el hospital Almanzora Aguinaga, salió normal, se llenaron de dudas, lo enviaron con nosotros repetimos, a nosotros también nos pareció extraño, le hemos repetido la densitometría, volvió a salir normal, se han ido a hacer una particular a la calle y sigue saliendo normal. Concluíamos con su esposa, con su familia y con las alumnas que nos acompañaron, que bueno, probablemente el impacto se vio potenciado o incrementado básicamente por el peso, por la obesidad de la paciente, ha hecho que, ha hecho que el impacto o las fuerzas internas se multipliquen y le hayan generado esa fractura. Pero bueno, esto es anecdótico. Quería compartirles un poco la experiencia de hoy día. Eh,
La fractura por fragilidad, particularmente en columna, también puede ser en cadera, en muñecas, en húmero, en costillas, en pelvis un poco más extraño, pero ahí le va. El cálculo del T-score, que lo vamos a ver más adelante, que menor o igual a -2,5 de desviación estándar en cualquier sitio, basado en una densitometría ósea, nos señala que efectivamente tenemos osteoporosis. El FRAX, doctores, eh, es un instrumento de medición de riesgo. Atentos con esto porque en esto yo he visto, no, bueno, yo los estaba desaprobando no con mala intención, pero en esta pregunta, por ejemplo, la promoción pasada creo que nadie desarrolló la pregunta. Todos jalaban en la misma pregunta. Ya no la hago ya. Pero igual se las van a hacer en algún examen de grado, así que ténganlo en cuenta esto. Esto es un instrumento de medición y lo confunden y se equivocan y les ponen ahí en la alternativa densitometría, les ponen frax, les ponen resonancia, le ponen todo, y la gente termina marcando cualquier cosa menos frax. Es un instrumento de medición de riesgo, no de densidad mineral ósea, de riesgo, para determinar probabilidades de fracturas por fragilidad. Es un instrumento que está basado en factores de riesgo, además de la edad y del índice de masa corporal. En algunos casos tiene en cuenta la densitometría, en otros no. Y predice el riesgo absoluto de fractura por 10 años. Este empezó su desarrollo allá por el año 2004, me parece. Fue publicado, apareció online ya en el 2008. Incluyó un estudio por alrededor de 60.000 pacientes en todo el mundo y se construyeron modelos con densitometría y algunos sin densitometría. Bueno, el instrumento arroja esto. Ahí está. Lo pueden googlear. Aparece la bandera de Inglaterra, que allí fue donde empezaron los estudios y fueron los primeros en sacar el FRAX. Ahora ya lo tenemos acá en Sudamérica, lo tiene Colombia, Argentina, lo tiene Ecuador, México, en Perú están grupos de estudios haciendo, elaborando todo esto para construir también un FRAX para tenerlo nosotros. Sin embargo, de momento podemos trabajar con poblaciones que se asemejan a nosotros, como los mexicanos, y lo pueden encontrar, insisto, en el Google. Se llenan los datos, todo lo que ustedes ven acá, no les voy a deletrear, pero todos estos datos se consignan y luego se coloca el cálculo y nos va a generar un resultado si el paciente tiene o no tiene. Arriba de 3%, hablamos ya de pacientes con riesgo de pérdida. Entonces, ¿por qué es importante el FRAX? Y aquí viene aquello. Miren, esto es un instrumento, hoy día hablamos siempre hablamos con sus compañeras de prevención. Y no hay, pues en este país la prevención es escasa, por no decir nula. Eh, Hay países que aunque no nos caigan bien, que la gente critique, pero hay países en el mundo donde la prevención que se hace a gran nivel. Ni siquiera Norteamérica ni la vieja Europa la tienen tan al 100% como la tiene Cuba, por ejemplo. Entonces, ¿qué cosa es lo que... Y ellos no lo hacen, y lo hacen por una coyuntura económica, pero la hacen, no nos importa, pero lo importante es que la hacen. Y se trata de la prevención. Miren ustedes, vamos a poner un ejemplo. La doctora Cielo se va a enojar porque lo va a poner de paciente. Vamos a suponer que la doctora Cielo ya tiene, pues, que 35 años, trabaja en un emporio muy importante, en un emporio de salud muy importante, y accidentalmente sufre una fractura. No, no decimos que tiene 35. Tenemos que ponerle una edad de 50 entre 50 y 55. Ya está. Entonces, la doctora Cielo sufre una caída accidental, y sufre una fractura de fémur. Ya está, fractura de fémur. Aquello va a provocar lo siguiente. Primero, le van a tener que generar descanso médico prolongado, doctores, muy prolongado, meses, 3, 6, 8 meses, no lo sé, porque incluye no solamente la parte de intervención quirúrgica, sino la rehabilitación que también puede ser moderada o puede ser larga. Pero además, la doctora deja de trabajar. Perfecto. Generalmente los médicos trabajamos en un lugar y trabajamos en otro lugar. Bueno, no, sus ingresos van a disminuir de la doctora. Número dos, su familia va a dejar de trabajar para entonces
esposo, hijos, dejan de trabajar el esposo por asistir, por acompañar, porque es lo natural, y los chicos que probablemente están en el colegio o en la universidad se ven afectados y se distraen en sus actividades, bajan sus rendimientos, no asisten, su cabeza está en otro lado, la madre está internada, ¿no es cierto? Entonces hay toda una afectación de la familia y los hermanos que vienen a visitarla y que tienen que pedir licencia porque el hermano vive en Arequipa, el otro hermano vive en Europa y tienen que viajar, la hermana está mal. Miren todo lo que acarrea. Segundo, van a pedir servicio de ambulancia, que tienen que trasladarla, son gastos que tienen que llevarla de donde se accidentó al hospital, ingresa, hay todo un movimiento de personal de salud que se moviliza en función de una paciente que tiene una lesión severa, luego van a pedir medicamentos, van a pedir imágenes, tomografías, radiografías, perdón, y luego van a programar para sala de operaciones, van a intervenir anestesiólogos, cirujanos, traumatólogos, probablemente cardiovasculares si hay afectación de vasos importantes, enfermeras que hacen de circulantes, las enfermeras que entran en periodo de recuperación inmediata en el posoperatorio, pasa a pabellón de hospitalización, allí participan los alimentos que le da el hospital o la clínica, participa todo el personal asistencial, desde limpieza, enfermeros, técnicos y todo el personal médico que tiene que revisarla todos los días, los fármacos, la prótesis utilizada, el dispositivo de osteosíntesis que van a utilizar, que van a comprarlo, si es, no lo sé, de todos los precios importados, que son carísimos. Este, la empresa donde usted trabajaba va a tener que pagarle a pérdida, porque tiene que pagarle todos los días que no está trabajando. O sea, la empresa se ve perjudicada, la empresa de seguros afectada. O sea, si usted trabaja para el gobierno en una entidad, encima el Estado se ve perjudicado con horas hombre no laboradas y tendría y ha tenido que pagar. Vale decir, doctores, el gasto que acarrea es enorme por donde lo vea. Sin embargo, si la doctora Cielo, desde los 40, 45, que ve alterado su ritmo menstrual, y desde ese momento se hace un screening y detecta que tiene predisposición y que ya el T-score empieza a raspar con niveles de osteopenia. Ah, no, entonces tenemos que hacer una intervención farmacológica, como ustedes ven acá, la intervención farmacológica, que lo que va a hacer es corregir, doctores, en muchos casos detiene, en muchos casos corrige los niveles de pérdida de masa ósea, evitando que llegara a la fractura que nos produjo todo el cataclismo que les acabo de narrar. Entonces, el FRAX, doctores, es muy importante y espero que ustedes lo puedan aplicar allí en sus serums, ahí donde están solos, donde de repente no tienen más instrumentos que la prevención. Bueno, allí es de mucha utilidad. En eso consiste el FRAX. Muy bien, estas son algunos definiciones que salieron el año pasado. La Sociedad Internacional de Densitometría Ósea dio algunas posiciones que solamente sirven para reforzar, como por ejemplo se mantiene el término osteopenia, pero se prefiere el de baja masa ósea o baja densidad ósea. Básicamente tratan de que entre en desuso el término de osteopenia. En mujeres posmenopáusicas y mayores de 50 años se prefiere la puntuación T. Doctores, cuando dice en mujeres posmenopáusicas, es lo que yo decía hace rato. Si una mujer a los 46 ya dejó de menstruar, ya entró en menopausia, pues ya está, medimos el T. Esa es una mujer posmenopáusica, pero tiene 46. Sí, pero es posmenopausia. Entonces, allí se evalúa en la densitometría la puntuación T, luego les explico. Uh, Se prefiere, luego, otro de las conclusiones o ratificaciones de conceptos de la Sociedad Internacional es que se prefiere la puntuación Z y no la T en personas menores de 50 años y en mujeres, en varones antes de 50 años y en mujeres antes de la menopausia. Una puntuación Z por debajo de -2 se define como por debajo del rango esperado para la edad, vale decir,
En este tipo de pacientes no se habla del término osteopenia o osteoporosis, se denomina como por debajo del rango o una puntuación superior a esta dentro del rango esperado para la edad. No se utiliza osteoporosis ni osteopenia. Y esto ya es de la OMS, donde nos dan básicamente los rangos. Lo normal es un T-score entre -1 o mayor. Mayor estamos hablando de positivo, ¿ya? Osteopenia o baja masa ósea de entre -1 y -2.5, osteoporosis, un T-score de -2.5 o menor, y severa, como habíamos hablado antes, es del mismo T-score, pero asociado a una o más fracturas. El CT-score es la comparación de la densidad mineral ósea del paciente con la media de una población de la misma edad. Eh, Miren, el densitómetro tiene incorporado un software, una data, en la cual, por ejemplo, lo que se ha hecho es estudiar a chicos de 12 años de edad o de 13 años de edad y se les ha hecho un estudio de masa ósea y se ha sacado un promedio. Ese promedio de jóvenes sanos se le ha incorporado, esa media se le ha incorporado al software del densitómetro. Entonces, cuando llega un paciente joven, donde tenemos que el tipo es sedentario, es obeso, consume corticoides, ya, bueno, todos los astros alineados, tiene predisposición genética, sospechamos, entonces sacamos un densitómetro a este chico de 13 años y nos sale un valor. Ese valor lo vamos a comparar con la media que tiene incorporada el densitómetro. Y eso me arroja el Z-score. El Z-score, bueno, esto ya les había dicho, se considera por debajo del rango esperado para la edad. Y cuando eso ocurre, nos va a sugerir que puede ser secundario. Osteoporosis secundaria, vale decir, vamos a buscarle una causa. Patologías, alcohol, corticoides, no lo sé. Pero nos indica o nos lleva a pensar que es secundario. Factores de riesgo de fractura osteoporótica tiene que ver con la edad, el recambio óseo elevado, el bajo peso, un índice de masa corporal por debajo de 20 doctores es factor de riesgo. Bajo peso es debajo de 20. El hábito tabáquico, el consumo de alcohol, trastornos neuromusculares, pacientes que tienen secuelas, secuelas de ACV, problemas de miastenia. O sea, vamos, Guillain-Barré, secuelas, neuropatías, son pacientes que tienen factores de riesgo. La historia familiar de fracturas y los riesgos dependientes tienen que ver con sexo femenino, la raza, la menopausia, esto ya lo habíamos hablado, amenorrea primaria o secundaria, hipogonadismo, inmovilización prolongada, baja ingesta de calcio y la deficiencia de vitamina D. Y aquí lo que les dije en la primera o segunda diapositiva respecto de una miscelánea de patologías que pueden conllevar osteoporosis secundaria, desde desórdenes genéticos, donde encontramos fibrosis quística, la porfiria, la hipofosfatasia, o sea, un montón de patologías, el hipogonadismo, que tenemos Turner, Klinefelter, que también nos puede llevar, desórdenes endocrinos como el Cushing, diabetes mellitus tipo 1, hiperparatiroidismo, enfermedades gastrointestinales de mala absorción, gastrectomías, enfermedades celíacas, cirrosis biliar primaria, que es un trastorno autoinmune, los desórdenes hematológicos como las hemofilias, las talasemias, las leucemias, deficiencias nutricionales de calcio, de vitamina D, enfermedades autoinmunes como lupus, artritis reumatoide, espondilitis anquilosante y una miscelánea de patologías nos pueden conllevar a osteoporosis secundaria, pero no lejos está también las asociadas con medicamentos, anticoagulantes, heparina, warfarina, anticonvulsivantes, fenitoína, fenobarbital, ciclosporina, los quimioterápicos con citotóxicos, o sea, el metotrexate, glucocorticoides, el litio, la tiroxina. O sea, hay una retafila de productos, doctores, que pudieran llevar también a la producción de osteoporosis secundaria. La analítica, los exámenes solicitados, en realidad son estos exámenes básicos, pero acá hay algo a tener en cuenta. Cuando uno pide estos exámenes, doctores, lo normal es que todo eso no salga normal, valga la redundancia. Cuando nos salen alterados estos, nos llevan a pensar más bien en causas o en diagnósticos diferenciales o en secundarismos. Entonces, por ejemplo, una BCG incrementada
que es parte de la analítica básica pedida, hemograma y BCG, una BCG incrementada, entonces nos despierta sospecha de neoplasia, de patología inflamatoria o patologías del colágeno. Por ejemplo, un proteinograma alterado, la sospecha de mieloma. Por ejemplo, la creatinina incrementada, enfermedades renales. Vale decir, insisto, cuando la analítica solicitada nos da alteraciones en los resultados, nos sospechamos de patología secundaria o diferencial. Marcadores de recambio óseo, esto en realidad antes no lo incorporaba, ahora lo incorporo porque, si bien es cierto, no se solicitan en los laboratorios, no son parte, pero sí es importante el conocimiento porque nosotros somos lectores eternos de literatura científica. Mientras conversamos acá, artículos respecto de osteoporosis se siguen publicando en alguna parte del mundo y esos hay que leerlos, doctores, si es que uno quiere mantenerlo el nivel. Son tiempos de calidad total, no son tiempos de aspirina. Quedó en el olvido aquello del mejoral o el mejoralito, o la contrita, ¿no es cierto? O el agua de azar. Son tiempos de lectura y de gente de ciencia. Y aquello que tienen ustedes frente a ustedes es los marcadores de recambio óseo que se utilizan en los ensayos clínicos, en los estudios científicos, para hacer seguimiento y determinación y concluir en esos estudios. Entonces tenemos ahí la hidroxiprolina, tenemos la piridolina urinaria, el inerteropéptido, el, perdón, la fosfatasa ácida como inhibidor de recepción, tenemos los de formación, que aquí los tienen, que es importante, insisto, tenerlos en cuenta para obtener una buena lectura de artículo científico. Y esto es un fluxo, a ver si cabe el término fluxograma, pero por lo menos la ruta que debemos seguir para poder hacer el abordaje de un paciente donde podemos hacer una detección oportunista, ¿no es cierto? Entonces, encontramos a alguien en el cual podemos encontrar factores de riesgo de osteoporosis. ¿Y cómo es eso? Porque me cuenta que su madre se fracturó sufriendo una caída a nivel y que la tía le detectaron osteoporosis. Ah, bueno, entonces por ahí ya tenemos un dato. Segundo, que si lo veo medio obeso, si lo veo que tiene vicios, que bebe alcohol, que le entra el tabaco. Ah, bueno. Entonces, en pacientes que tenemos factores de riesgo podemos empezar a tener sospechas, pero que además el paciente puede que tenga síntomas clínicas, si nos cuenta que ha sufrido fracturas, si ha tenido algún tipo de consecuencias, y en algunos otros en un hallazgo casual, como les dije, que van a la consulta por otro motivo y terminamos viendo unas imágenes sugestivas de osteoporosis en la cual se puede ver deformidad, aplastamiento o hipertransparencia, donde la coloración, doctores, no es la adecuada en la radiografía, la imagen radiológica. Ah, bueno, entonces en este paciente que tenemos enfrente tenemos una sospecha y frente a la sospecha ampliamos ahora sí, hacemos una historia clínica adecuada que supongo y estoy seguro que la saben hacer porque ya llevaron todos sus cursitos, su semiología y todo lo demás. Y se hace su historia, su exploración física, se solicita la analítica que ya hemos pedido y si hay la sospecha podemos solicitar dirigido una rayos X, básicamente los rayos X, para corroborar si es que hay fracturas y la densitometría para corroborar y para ver la densidad mineral ósea. Habiendo realizado este segundo paso, nos puede llevar probablemente a confirmar el diagnóstico y el grado de osteoporosis y a determinar si esta es primaria o secundaria, de acuerdo a la analítica también que nos va a ayudar en eso. Podemos hacer el diagnóstico diferencial con otras patologías y aproximamos también el riesgo de fractura si es que le podemos hacer un FRAX y en base a eso planteamos el tratamiento adecuado. ¿Verán? Es simple, no parece, es simple. Una imagen, que es la que le decía, la que tenemos en el paso del tiempo, con aquellas personas que hemos conocido, que eran muy como caminaba en una posición muy erecta, pero que luego la vemos un poco ya con la cifosis incrementada, con la estatura disminuida. Y bueno, esto se puede evitar, eso se puede evitar, sí se puede, pero en base a la prevención que les decía, está en manos de generaciones de médicos como ustedes que echen a la práctica y que lo puedan hacer en el Serún, doctores, allá en el cerro,
allá en el asentamiento humano, en el centro poblado, allá en el distrito de la altura, en nuestra serranía, en nuestra selva. No es que, como ven las doctoras en el hospital y quienes rotan en el hospital, que los pacientes están allí en la puerta y todos los días es agotador y uno termina raspando la hora. No, no es así. A esos doctores toca hacer serum allá en los 3.500 metros de altura y lo que ustedes tienen como paciente no son 20 ni 30 pacientes, tienen a veces 5, 7 y eso da la facilidad de poder estudiar, de poder hacer un buen examen, de poder ampliar y aplicar todo el aprendizaje que ustedes llevan de la universidad. Eh, Solamente un comentario. Ah, los ACVs, doctores, los accidentes cerebrovasculares tienen una sobrevida arriba de 20 años, 20, 25 años. Un cáncer de mama les puede dar una sobrevida, doctores, estimado también bordeando los 20 años. Pero lo que hemos visto en ese estudio, doctores, es que eh, 3 de 10 van a fallecer en los de 3 a 6 meses después de la fractura. Así que estamos frente a una patología muy, pero muy importante. Objetivo del tratamiento, doctor, es aumentar la densidad mineral, disminuir la incidencia de fractura, reducir la morbimortalidad y mejorar la calidad de vida. En base a eso, entonces buscamos la eficacia y la seguridad del fármaco a utilizar. Tenemos que evaluar el costo-beneficio, el costo-efectividad. O sea, no se trata de recetar por recetar. Los tratamientos en osteoporosis, doctores, son costosos y a veces hay quienes ni siquiera miran lo que tienen enfrente, no miran seres humanos, sino miran mercadería. Y eso está muy mal. No les importa cuál es la situación, cuál es el contexto del paciente y simplemente disparan el lapicero porque no, es que el doctor Rique dijo que terapia biológica y ya está, ya, no, 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 no es así. No, no es así. Es que hay que ver el contexto, doctores, estudiar. Tratamientos son para cada paciente individual. Valorar la densitometría ósea, la presencia de fracturas, en particular vertebrales o fracturas múltiples por fragilidad. Valorar si este paciente ha tenido tratamientos previos ya antes que lleguen a sus manos y si ha habido adherencia a los mismos. Valorar la edad. ¿Por qué la edad? Porque es que tiene que ver, fíjese, a la hora de determinar un tratamiento, doctores, si a un paciente tiene 51 años y le dan tratamiento y le dicen va a tomar su ácido alendrónico los domingos por la mañana, una vez a la semana, el paciente lo va a recordar, difícilmente lo va a olvidar. Pero si ese mismo paciente que tienen enfrente tiene 93 años, doctores, y ustedes determinan darle esa medicación, créanme, los trastornos cognitivos frecuentes en esa tercera edad van a hacer que sea difícil que el paciente lo recuerde y la adherencia se va a ir por los suelos. La garantía de que no va a haber mejoría es tan alta. Entonces, hay que tener en cuenta cada cosa, cada factor, cada variable. Las comorbilidades y la polimedicación también son importantes tenerlas en cuenta y las limitaciones para la administración por vía oral. Un paciente que tiene esofagitis, que tiene acalasia, que tiene una gastreptomía o que tiene una sonda nasogástrica incorporada, muchas causas, aunque no lo sé, pero tiene la vía digestiva no abordable, pues teníamos que buscar otro tipo de tratamiento. Los blancoterapéuticos, y aquí está lo que les decía, por qué servía el tema de la etiopatogenia. Y por ejemplo, acá tenemos los bifosfonatos. Los bifosfonatos actúan, lo que tenemos acá es un osteoclasto, doctores, ¿ya? A ese nivel ya ustedes lo amplían, pero el blanco terapéutico el osteoclasto se convierte en blanco terapéutico para los bifosfonatos, que ya vamos a ver cuáles son. Y a este nivel también actúa denosumab, a este nivel actúa también los moduladores selectivos, perdón, moduladores selectivos de los receptores de estrógenos, entonces, estos son importantes. Estos, los moduladores selectivos, el denosumab y los bifosfonatos, que tienen como banco terapéutico al osteoclasto. Si quieren, olviden el saracatinib, olviden este otro, pero estos de acá sí, básicamente, no los olviden. No olviden, acá está el RAN, a este nivel se produce la actividad del denosumab, y por ello la inhibición. Bueno, acá tenemos el osteoblasto, este es el otro blanco terapéutico, y a este nivel actúa la paratormona o los símiles de paratormona, actúa el romosozumab, que es un medicamento de última generación que lamentablemente aún no lo tenemos en el país, debe estar por llegar en los siguientes años. No olviden, mire, romosozumab, ¿dónde actúa? Actúa en este tipo de receptor, miren que es la esclerostina. ¿Y qué es la esclerostina?
Uno de los factores que participan, que vimos en esa lista, en esa diapositiva celeste, ahí está esclerostina. No olviden aquello. Bueno, nada, que esta es una diapo que no debió entrar ahí, pero es para que vean un poco el remodelado óseo, las fases, ¿ya? Antirresortiva, la fase anabólica. Y los recursos terapéuticos van en función de aquello que habíamos hablado antes, los inhibidores de la resorción y los estimuladores de la formación. Hola. Decíamos, los inhibidores de la resorción sintéticos, los bifosfonatos que habíamos mencionado, ahí están el ácido alendrónico, el alendronato, el risedronato, el ivandronato y el soledronato. Los moduladores selectivos de receptores de estrógenos, el raloxifeno, el baseloxifeno, y los biológicos, el denosumab. En los estimuladores tenemos los biológicos, básicamente teriparatide y abaloparatide, y los que tienen un mecanismo dual, que es el ranelato de estroncio con el romosozumab, que es el que aún no lo tenemos en el país. Aquí una diapo un poco para que vean no solamente la vía de administración de los productos, que acá está la lista de lo que les mencioné, sino también la disminución del riesgo de fractura a nivel vertebral, de cadera y no vertebrales. Fíjense ustedes, nuestro alendronato, por eso las doctoras que rotan conmigo verán que el ácido alendrónico es de uso muy frecuente, dado que tiene ventajas significativas aun cuando lo da el Ministerio de Salud y de Salud, que no indica que no sirvan. Eso es un concepto erróneo. Tenemos el denosumab, que también tiene esas bendiciones, que actúa en estos tres niveles, y así ustedes pueden revisar todos los demás. En esta diapositiva lo que podemos ver es básicamente un fluxograma en el cual podemos, a ver, miren, ¿qué hacer con un paciente que, ya, ¿qué es lo que tenemos que hacer? El paciente tiene su problema de densidad mineral ósea, le vamos a dar bifosfonato oral eh, o bifosfonato vía endovenosa. Si es oral, lo podemos dar hasta por 5 años, si es vía endovenoso, lo podemos dar hasta por 3 años. Ahora, ¿esto pudiera modificarse? Sí. Es el primer parámetro, lo establecido. Pero esto puede modificarse, claro. Si nosotros tenemos enfrente un paciente que tiene, perdón, una fractura incidental, que puede ser en cadera o vertebral, si además tenemos un paciente que consume corticoides en dosis mayor o igual a 7,5 miligramos diarios, si además es un paciente arriba de 75 años, entonces esto pudiera cambiar, ya no sería 3 endovenoso y 5 oral, sino que pudiera ser directamente considerar continuar el tratamiento por 3 a 5 años más, si es que se dan y tenemos en cuenta estas posibilidades. O también podemos optar por lo siguiente: por reevaluar la densidad mineral ósea y el riesgo de fractura después de 3 a 5 años. Y si esto, hecha la evaluación 3 a 5 años después, nos da un riesgo alto, entonces volvemos otra vez a aplicar el tratamiento por 3 o 5 años más. Y si nos da un riesgo bajo, podemos considerar interrumpir el tratamiento y reevaluar 2 a 3 años después. Esto nos indica que el tratamiento vía oral puede darse hasta por 10 años, 5 acá y 5 acá, si es que tomamos en cuenta estos factores. Y puede ser hasta por 6 años si es endovenoso. No más de ese tiempo. ¿Por qué? Porque van a ver lo que va a ocurrir por acá. A ver, esa es otra diapositiva para ver básicamente dosis de frecuencia. La vía ya está repetida, pero para que vean dosis de frecuencia, me interesó esto es importante que lo sepan. Por lo menos de medicamentos importantes como alendronato, ivandronato, soledronato, denosumab, teriparatide. Eso sí me interesa que lo puedan tener. Los bifosfonatos, sus mecanismos de acción inhiben esta enzima, que es la farnesil pirofosfato sintetasa a nivel del osteoclasto. Su absorción gástrica es bastante poca, la biodisponibilidad es mínima, no tiene metabolismo hepático, hay un riesgo de fibrilación auricular.
Poquísimo, pero lo hay, nunca hay que olvidar eso. Le viene un paciente que tiene una cardiopatía, que tiene una fibrilación, puede tener una arritmia, sí, pero que no sea fibrilación, y si tiene fibrilación, pues que no podemos ir por esa ruta. Entonces tenemos que buscar un tratamiento alterno. Puede tomar unos 5 años para remodelar todo el hueso trabecular, son beneficios. Y aquí está por qué no se debe tomar por largo tiempo los bifosfonatos. ¿Por qué? Porque hay riesgo de que se produzca, mire, por uso prolongado de bifosfonatos, fractura atípica de fémur. Esta es una fractura, doctores, que se produce en la parte proximal del fémur y es una fractura siempre transversal. Pero además, cuando uno saca una... Mire, ¿qué es lo que pueden hacer ustedes? Tienen un paciente que ha tomado bifosfonatos por 11, 12, 13 años. Ah, perfecto. Sáquese una radiografía de caderas, por favor, señora. Se saca la radiografía y lo que los va a llevar antes de que vean la fractura es que pudieran tener esto, doctores, engrosamiento del periósteo. Miren ustedes, esto de acá no es normal. Y esto les dice, miren, tienen una paciente de cristal, va a sufrir una fractura en cualquier momento. Así que esto es una complicación, doctores, ¿ya? Veamos. Otra complicación, osteonecrosis de mandíbula. Paciente que va a recibir bifosfonatos, sobre todo endovenosos, también los orales. Nosotros nos fijamos, generalmente casi siempre vemos si hay evaluación por odontología en el historial. Además, vemos si el paciente, porque hay algunos que ya están usando solamente prótesis dentales. Entonces, es importante lo siguiente. Si el paciente va a recibir denosumab o bifosfonatos, antes, sobre todo los endovenosos, antes, doctores, de empezar la prescripción, el paciente debería haber ido a odontología, a que le hagan todas las curaciones necesarias. ¿Por qué? Porque si en medio de un tratamiento, de un paciente que ya comenzó el tratamiento, el paciente tiene una patología dental y le van a hacer un procedimiento dental invasivo, hay riesgo de que se necrose la mandíbula. ¿Cuánto de riesgo? Esto, doctores, 0,1. Denosumab, 0,017. Oye, doctor, pero esto es casi nada. Claro, pero es que usted no sabe cuándo le va a llegar la mala hora al paciente y también al médico. Porque usted hace eso y créanme, va a terminar en los tribunales. Detrás de cada médico hay como 50 abogados, doctores. Bueno, bifosfonatos en falla renal crónica. Esto es importante. En un paciente con un clearance o una depuración arriba del 30%, se dan tratamientos con bifosfonatos sin ningún problema. Se comporta igual que un paciente con filtración glomerular normal. Pero si la filtración la tiene por debajo de 30, estamos hablando de un paciente con falla renal en estadio 4 o 5. Entonces, en este paciente no está permitido el uso de bifosfonatos por concentración de la droga, por múltiples motivos. No está permitido. ¿Y qué hacemos ahí? Hacemos algo diferente. Más adelante se los narro en otra diapositiva. El alendronato, bendiciones del alendronato, todo lo que ven acá, inhibe selectivamente la resorción, no altera la formación ni la mineralización, tiene en realidad muy buen resultado, es un medicamento que hay que darle importancia. Bueno, acá pueden ver ustedes las características del ácido hialurónico, algunas desventajas de los bifosfonatos en general. Hoy día conversábamos con los pacientes y los alumnos estaban allí. Las esofagitis por reflujo que pudieran producirse, los síntomas gastrointestinales y suelen ser ineficaces si estos se asocian con antiácidos o con ranitidina. La adherencia es un problema, como les decía, si le damos el semanal a un paciente senil con trastorno cognitivo o con una comorbilidad, bueno, ya el paciente no lo va a tomar. El uso a largo plazo es otra desventaja del bifosfonato oral. Y calcio, bueno, acá hay algunas cosas que están... Acá lo importante es lo siguiente, doctores. La dosis en adulto de 1000 a 1200 miligramos diarios, y aquí hay algo que lo puse de última hora, que es un artículo que se publicó este año, donde nos habla que las dosis altas de vitamina D pudieran conllevar a aumentar el riesgo de fractura. Está explicado el mecanismo en un artículo científico que salió este verano, pero no se deberían dar dosis altas de vitamina D.
El calcio, doctores, viene como carbonato y nos proporciona el 40% de absorción de calcio elemental versus el citrato que nos da 24%. Pero tiene una ventaja el citrato que no depende de la acidez gástrica. Se puede dar a cualquier hora. El carbonato sí, necesariamente tiene que ir ahí nomás, junto con los alimentos. El citrato no produce estreñimiento, da dolor abdominal y es útil en los casos de urolitiasis. Vale decir, un paciente que viene con historial. Ah, sí, yo cuando tenía 23 años me expulsé un calculito. Ah, bueno, ese paciente no le pueden dar carbonato, doctores. ¿Ya? ¿Pueden utilizar citrato? Sí. Ah, el calcio utilizado solo, miren ustedes. Si lo utilizan solo doctores, en la circulación general podría generar compromiso cardiovascular. Sí, acuérdense ustedes de los mecanismos de función de la fisiología cardíaca, los canales de calcio y todo lo demás a nivel de las miofibrillas cardíacas, ahí hay una actividad y si esto lo ponemos en cantidades que no se absorban, que no tengan al costado un bifosfonato o un denosumab, podría generarnos compromiso cardiovascular. No está permitido utilizarlo solo. La vitamina D permite una mejor absorción del calcio, esa es su función, disminuye su síntesis, disminuye con la edad, tiene efectos sobre osteoblastos, disminuye en una población que no se expone al sol. No es nuestro caso que vivimos cerca de la línea ecuatorial, pero para quienes viven en los extremos, sí, doctores. La dosis mínima necesaria es de 80 unidades internacionales diarias. La paratormona no es un medicamento de primera elección. Está utilizada en algunos casos solamente en osteoporosis con fractura vértebra múltiple en hombres y en mujeres, entre otras cosas importantes. La calcitonina es un símil de la paratormona, tiene efecto contrario, disminuye la resorción ósea, viene en un spray, se aplica a 200 unidades internacionales diarios y reduce significativamente nuevas fracturas vertebrales. Tiene por ahí algún tipo de desventajas, pero ya en este tiempo no es de primera elección. Tampoco ahora han salido todos unos medicamentos que tienen menos efectos adversos, más beneficios, de manera que detrás de ellos vamos, se los ponemos acá un poco para que tengan el conocimiento de por qué se utilizaron y por qué pueden utilizarse en algunos casos estrictamente especiales. La terapia de reemplazo hormonal, usada por más de 5 años en posmenopausia, puede incrementar el riesgo de cáncer de mama invasivo, de enfermedad coronaria en 29%, de enfermedad vascular cerebral en el 41%, de manera que esto que fue de uso común en los años 60, 70, se fue cayendo en el paso del tiempo y ahora es de uso muy restringido. ¿Ya? Entonces, acá tienen sus desventajas y todo lo demás. Raloxifeno, que es un modulador selectivo de receptor de estrógeno, este sí es un producto que se usa, aún se usa, a dosis de 60 miligramos diarios, aumenta 2 a 3% la densidad mineral ósea, reduce significativamente el riesgo de fracturas vertebrales. Así que hay como ventajas con este producto que tampoco es que de uso indiscriminado, pero sí sigue siendo útil en determinados perfiles de pacientes. Denosumab, que es la estrella en el tratamiento de la osteoporosis, aprobado también para en varones y en mujeres, y también se utiliza en cáncer de mama, en cáncer de próstata no metastásico por deprivación de andrógenos. Hay un estudio Freedom que se hizo respecto de este producto, que es muy importante. Es un producto que se utiliza 60 miligramos vía subcutánea cada 6 meses, se aplica en la grasita en el hombro o en la grasita periumbilical. Tiene unos indicadores bastante buenos y la ventaja de este producto es lo que antes habíamos mencionado. Se puede utilizar en falla renal crónica con un clearance por debajo de 30%, vale decir en estadio 4 o 5 de insuficiencia o de enfermedad renal crónica. Teriparatide, que es un análogo de la paratormona. La paratormona, si no me equivoco, tiene una cadena de aminoácidos de arriba de 80 o 81 aminoácidos. Bueno, el teriparatide contiene de 1 al aminoácido 34 en la misma secuencia.
Tiene algunas ventajas y desventajas. Su uso es máximo de 24 meses, tiene buena respuesta en realidad. No se usa, está restringido en pacientes que han recibido radioterapia previa, en enfermedades malignas o en aquellos que han tenido metástasis óseas, en ellos está restringido. No se usa más de 24 meses porque pudiera haber un riesgo de osteosarcoma, pero usado adecuadamente es un producto que tiene una buena respuesta. Romosozumab aún no lo tenemos en el Perú, como le decía, viene en viales 210 miligramos subcutáneos por cada mes, por 12 meses, no más de 12 meses. Sirve básicamente como una terapia de rescate, vale decir, en pacientes que tienen un T-score bastante notable, bastante marcado. Sirve a aquellos que tienen una fragilidad extrema. Se utiliza 12 meses y sale rápidamente de esa etapa de riesgo y se puede continuar ya con denosumab o con algún bifosfonato que sea efectivo. Se debe iniciar el tratamiento en qué casos? Cuando el paciente tiene osteoporosis, obviamente con un T-score por debajo o igual a 2.5, a menos 2.5, perdón, aquí falta el signo menos. Cuando hay osteopenia con un FRAX que nos arroja mayor al 3% en cadera o mayor a 20% en fractura mayor y con presencia de fractura por fragilidad. La prevención es reducir los factores de riesgo, la prevención de caídas, una nutrición óptima, evitar el tabaquismo, evitar el exceso de alcohol, hacer ejercicios físicos, optimizar el índice de masa corporal, tener una buena exposición solar e identificar fármacos que incrementen el riesgo. Eso es la prevención. Aquí tienen todo una miscelánea de actividades o condiciones que tenemos que tener para evitar. Acá pueden leer un montón de las escaleras, los pisos resbaladizos, los cuartos dormitorios, relieves, trastornos del oído, de visión. Todo aquello que tendría que tenerse en cuenta, doctores, modificarlo para evitar que un paciente llegue a una fractura. Conclusiones, algo rescatable. La densitometría ósea valora la resistencia, como les dije antes, determina la posibilidad, hay que determinar, es importante determinar la posibilidad de osteoporosis secundaria, es importante evaluar los factores de riesgo en todo paciente que tengamos enfrente. Las fracturas resultantes de osteoporosis son una causa importante de morbilidad y de mortalidad en personas mayores. El tratamiento siempre es personalizado, doctores. El FRAX es importante en la prevención y existen altos riesgos de fractura. Cuando hay alto riesgo de fractura, perdón, el perfil beneficio-riesgo probablemente sea favorable hasta por 10 años en tratamiento con bifosfonatos y denosumab. Referencias están ahí, ya les voy a pasar algunas guías. Esta es una fotito del año pasado. Estuvimos, creo, en el Caribe, en alguna parte, no recuerdo, en Punta Cana creo debe ser esto. Y aquí solamente de relieve, este es el foro de osteoporosis del año pasado. Esta persona, que es el doctor Klug, es un norteamericano que es el que ha producido últimamente los mayores estudios, creo que alrededor de 70 estudios importantes en tratamiento y en fisiopatología de osteoporosis. Un personaje importante y compartimos aquello. Doctores, 5 minutos puedan hidratarse y nos ubicamos con el segundo tema.